estamos haciendo entrega de este video con el caso de empalmes con arcos de circunferencias y vamos a ver en el mismo el trazado de los distintos casos de empalmes. Para ello, definimos como circunferencia, que es la línea curva cerrada, cuyos puntos están a la misma distancia, según un radio RE, de un punto centro. Podemos pensarla como una esfera o una rueda sobre un piso, como estoy mostrando. Las particularidades. Tenemos, por un lado, la menor distancia entre C, que es el centro de la esfera, y el punto de contacto es RE, o sea, la distancia del radio. En base a esto, podemos afirmar que la línea vertical que pasa por C es perpendicular al piso. Esta línea es perpendicular al piso y pasa por el punto C. La línea de piso es tangente a la circunferencia. Y existen infinitas tangentes a la circunferencia. Para mostrar los empalmes con arcos de circunferencias, utilizaremos como analogía el dejar correr o rodar una esfera imaginaria por encima de las líneas o curvas a empalmar. Esta esfera irá dejando trazada su trayectoria o centro de radio de la esfera a través de todo su recorrido. La traza de la trayectoria o puntos de contacto con el piso, descrita por el centro de la esfera, será sí o sí paralela a las líneas o curvas que deseamos empalmar. Para ir desarrollando la lámina, iremos viendo la resolución de los distintos casos que estamos viendo en esta imagen. Teniendo ya dibujadas las dos rectas, veamos la animación de la esfera que va a ir por sobre sus superficies, describiendo una traza de su centro, porque la esfera tiene como radio el radio del empalme RE. Veamos la animación y veamos la traza de la esfera. La traza que deja la esfera a través de ir rodando por encima de las dos rectas datos. Entonces, nosotros lo que haremos es encontrar el empalme de estas dos rectas a través de una construcción geométrica que nos permita encontrar este punto acá, que es el punto de transición de esta dirección a esta otra. Encontrado este punto, vamos a poder determinar el empalme entre estas dos rectas por medio de un radio que es el radio de la esfera tomado en este punto. Veamos la construcción geométrica. Trazaremos una paralela a la primera recta con una distancia RE y trazaremos otra paralela a la otra recta con una distancia también RE. Y ahí determinaremos el punto de intersección de estas dos rectas auxiliares paralelas a las rectas dato. Desde ese punto trazaré la perpendicular a la primer recta dato y obtendré el punto I, que será el comienzo del empalme. Ese punto I no es nada más que un punto de transición, el punto que va a dejar de ser
recto para hacer un empalme o un arco. Obtenemos, seguido a esto, el otro punto de transición a través de la perpendicular a la segunda recta a través del punto OE. Y encontramos así el punto F. Ya con el punto de inicio y el punto de fin, con la medida del radio de empalme dato, practicaremos el arco de empalme a estas dos rectas. Para el caso del empalme entre una recta y una curva, veremos cómo procedemos. El empalme entre una recta y una curva mediante un arco de circunferencia lo estaremos construyendo como datos teniendo una recta, teniendo un arco de circunferencia con centro OC y radio R y un radio de empalme. Hacemos correr la animación y vemos cómo la rueda o esfera va tocando las distintas caras de las rectas y del arco, dejándonos la traza de su centro, y nosotros ahora veremos cómo haremos la obtención en forma geométrica de esta traza. Para ello trazaremos la paralela a la recta con la distancia del radio de empalme RE. Luego trazaremos un círculo con la suma del radio dato más el radio de empalme. Esto nos da la intersección en el punto OE. Como hicimos anteriormente, vamos a definir los puntos de transición o puntos de empalme. Para ello, bajaremos una perpendicular a la recta primitiva, dato, y uniremos los centros OC y OE y nos determinará el punto de donde termina la transición de esta curva a la curva de empalme que necesitamos construir. Luego, con el radio RE de empalme, uniremos los puntos de inicio y fin del empalme, quedando así la construcción geométrica de lo solicitado. Empalme entre una recta y una curva por diferencia de radios. Para la obtención de esto, damos como dato una recta, un arco de circunferencia con centro O2 y radio R2, un radio de empalme, que es dato RE, y la condición que el radio de empalme sea menor a R2, o sea, al radio del arco de la circunferencia. Ahora procedemos a la animación para visualizar la traza del centro de la esfera cuando va rodando tangente a la recta y al arco de circunferencia. Obtenida esta traza, es fácil de entender el por qué deberemos hacer una construcción geométrica de manera de replicar esta traza para obtener este punto que será el centro de este empalme entre la recta y el arco de circunferencia. Ahora bien, iniciaremos la construcción geométrica a través de la recta y el arco de circunferencia paralela con una distancia RE a la recta dato. Luego haremos la resta entre el radio R2, que es dato,
y el valor de RE, que es el radio de empalme. Y así obtendremos el punto por donde trazaremos el radio de empalme. Ahora, los puntos de transición los conseguiremos como hemos venido haciendo. Una perpendicular a la recta dato por OE encontraremos un punto de transición del empalme. El otro punto de transición del empalme será a través de la unión del centro del arco con el punto recientemente encontrado. Entonces ya tenemos ambos puntos de transición, inicio y fin del empalme. Para ello practicaremos con un radio de empalme dato el correspondiente trazado, que es el arco de circunferencia que empalma a nuestra recta y al arco que teníamos como dato. Para el caso de empalme entre dos curvas, vemos cómo procedemos. Tenemos el empalme de dos arcos de circunferencia a un tercer arco. Como dato, tengo el centro y radio de cada uno de los arcos de circunferencia iniciales. Uno en el centro O1 con un radio R1 y el otro con un centro O2 y radio R2. Otro dato que tenemos es el radio del empalme RE. Iniciamos la animación para ver la traza del centro de la esfera, cómo se va desarrollando a través de estos dos arcos de circunferencia. Entonces, como mnemotecnia, vamos a tener que generar gráficamente, generar geométricamente esta traza para encontrar en este punto el punto de empalme de estos dos arcos de circunferencia. Visto así, es que podemos realizar la construcción geométrica a través de la suma para el radio 1 del radio de empalme y generar su arco. Procederemos de la misma forma para el segundo arco con radio R2, sumándole el radio de empalme al radio 2. Ya obtenido el trazado, podemos con el punto OE unir ambos centros y así nos irán quedando definidos los puntos de transición de inicio y fin del empalme solicitado. Ahora, para la construcción del empalme solicitado, vamos a trazar con un radio de empalme RE el arco correspondiente. El ejercicio que estamos viendo es solamente la compilación de los casos anteriores. Por fuera tendremos el empalme entre dos curvas por diferencia de radios. Y por debajo tendremos el empalme entre dos curvas por suma de radios, como es el caso que estoy indicando. En todas las construcciones geométricas no debemos borrar el trazado auxiliar. Es el trazado auxiliar el que nos determina y nos define los puntos de inicio y fin de empalmes en todas sus representaciones geométricas. Estos puntos son muy importantes porque es el punto de transición, es donde inicia y termina el empalme solicitado.